La conclusión de este viaje narrativo no se presenta como un cierre definitivo, sino como un punto de transición, un umbral silencioso entre la vida vivida por inercia y la vida vivida con intención. Porque Awaken the Giant Within no pretende ser un conjunto de ideas inspiradoras que se recuerdan con agrado, sino un llamado persistente a la acción consciente y sostenida. El narrador retoma la tensión inicial, esa sensación difusa de estar destinado a más, y la resignifica a la luz de todo lo recorrido, mostrando que esa incomodidad nunca fue un defecto, sino una señal de potencial no expresado. A lo largo de las lecciones se ha revelado que el poder personal no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una capacidad entrenable que emerge cuando una persona decide tomar control de sus decisiones, examinar sus creencias, reprogramar sus asociaciones de dolor y placer, redefinir su identidad, refinar su lenguaje interno, dominar su estado emocional y alinear su vida con valores y propósito claros. La narración adopta un tono reflexivo y profundo al mostrar cómo estos principios no operan de forma aislada, sino como un sistema integrado, que, cuando se activa conscientemente, transforma no solo los resultados externos, sino la calidad de la experiencia interna diaria. El gigante interior no despierta con un momento de euforia, sino con una serie de elecciones pequeñas pero firmes, repetidas incluso cuando la motivación fluctúa, porque el verdadero cambio no depende del estado de ánimo, sino del compromiso con un estándar más alto. El narrador recuerda que la vida no se detiene para esperar claridad absoluta, y que quienes viven de forma extraordinaria no son quienes tienen menos miedo, sino quienes han aprendido a actuar con propósito aun cuando el miedo está presente. Esta conclusión no promete una existencia libre de dolor, fracaso o incertidumbre. Ofrece algo más realista y más poderoso: la capacidad de responder a cualquier circunstancia desde un lugar de autodominio, coherencia y sentido. Al mirar atrás, la lucha inicial se transforma. Ya no es una sensación de impotencia, sino una invitación constante a elegir de nuevo, a reinterpretar, a reajustar, a crecer. El narrador subraya que despertar al gigante interior no es un evento puntual, sino una práctica diaria de conciencia, una relación continua con uno mismo basada en honestidad radical y responsabilidad personal. En un mundo que constantemente empuja a la distracción, la reactividad y la comparación, este mensaje se vuelve atemporal. La verdadera libertad no proviene de controlar el mundo externo, sino de gobernar el mundo interno con claridad y propósito. La narración se suaviza al recordar que cada persona, sin importar su pasado, posee la capacidad de redefinir el significado de su historia y de usarlo como combustible para un futuro más alineado con sus valores más profundos. El cierre no impone una conclusión cerrada, sino una pregunta que resuena más allá de las palabras. Si el poder de decidir, de creer, de sentir y de actuar conscientemente siempre estuvo disponible, ¿qué historia se elige escribir a partir de ahora? En ese silencio final, donde no hay respuestas automáticas, comienza la verdadera obra, porque el gigante interior no despierta para impresionar al mundo, sino para vivir con verdad, intención y plenitud. Y esa elección, renovada cada día, es el legado más duradero que una persona puede construir. En algún punto silencioso de la vida adulta, cuando el ruido externo se apaga por un instante, el ser humano suele descubrir una incomodidad difícil de nombrar, la sensación de estar viviendo por debajo de su verdadero potencial, de reaccionar más que de dirigir, de sobrevivir más que de crear. No es una crisis visible ni un colapso dramático, sino una tensión constante entre lo que se es y lo que intuitivamente se sabe que podría ser. Y es precisamente en ese espacio interno donde comienza la relevancia profunda de Awaken the Giant Within, de Tony Robbins, no como un libro más de motivación, sino como una llamada a recuperar el control consciente de la propia vida. La narración se abre reconociendo una lucha universal. Personas inteligentes, capaces y bien intencionadas, atrapadas en patrones invisibles, hábitos automáticos,
decisiones tomadas desde el miedo, la inercia o la comodidad, repitiendo ciclos emocionales y financieros que no eligieron deliberadamente, preguntándose por qué, a pesar del esfuerzo, los resultados no cambian. El mundo moderno amplifica esta desconexión. Abundancia de información, escasez de dirección, estímulos constantes, claridad mínima, éxito externo sin satisfacción interna. En este contexto, el mensaje central del libro resuena con urgencia renovada. El verdadero poder no proviene de las circunstancias, del dinero, del talento o de la suerte, sino de la capacidad de decidir conscientemente qué significan las cosas, cómo se responde emocionalmente y qué acciones se toman de forma consistente. Robbins no habla al lector desde un pedestal académico, sino desde una comprensión visceral del comportamiento humano, recordando que cada vida, sin excepción, está guiada por fuerzas internas que operan como un piloto automático, y que despertar al gigante interior implica aprender a identificar, cuestionar y rediseñar esas fuerzas. Esta introducción no promete soluciones rápidas ni optimismo vacío, propone algo más exigente y por ello más liberador: asumir responsabilidad radical sobre la calidad de la propia experiencia vital. El libro se vuelve importante ahora porque el momento histórico lo exige. En una era donde muchos sienten que han perdido el control de su tiempo, de su atención, de sus emociones, de sus finanzas, la idea de que el poder personal puede entrenarse como un músculo resulta profundamente subversiva. La narración se mueve como un lente cinematográfico que enfoca la vida cotidiana, decisiones pequeñas tomadas sin pensar, palabras internas repetidas miles de veces, emociones toleradas como si fueran inevitables, y muestra cómo ahí, en lo aparentemente trivial, se está forjando el destino. Awaken the Giant Within no invita a convertirse en alguien nuevo, sino a recordar quién se es cuando se actúa desde intención en lugar de reacción, desde valores en lugar de impulsos, desde visión en lugar de miedo. Esta introducción prepara el terreno emocional e intelectual para un viaje que no trata de cambiar el mundo exterior primero, sino de reclamar soberanía interna. Porque solo cuando una persona despierta a su poder de decidir, interpretar y actuar con propósito, comienza verdaderamente a vivir una vida diseñada y no una vida por defecto. La primera gran lección que emerge como columna vertebral de Awaken the Giant Within es una verdad tan simple como incómoda. No es el talento, ni la inteligencia, ni el pasado lo que define el destino de una persona, sino la calidad y la coherencia de sus decisiones, especialmente aquellas que se toman cuando nadie mira y cuando el impulso natural sería postergar. Tony Robbins presenta la decisión no como un pensamiento pasajero ni como una preferencia blanda, sino como un acto de poder interno que corta posibilidades, crea dirección y activa recursos dormidos. En la vida de la mayoría, las decisiones importantes no se toman realmente, se aplazan, se diluyen o se delegan inconscientemente a la costumbre, al miedo o a la presión social. Y esa ausencia de decisión firme genera una ilusión peligrosa, la sensación de estar avanzando mientras en realidad se está girando en círculos. El narrador observa cómo los seres humanos confunden intención con compromiso, deseo con determinación, esperanza con acción, y cómo esa confusión silenciosa construye años enteros de resultados mediocres. Robbins insiste en que el momento en que una persona decide de verdad, con claridad emocional y convicción absoluta, algo profundo cambia en su fisiología, en su enfoque y en su comportamiento. El cuerpo se alinea, la mente se vuelve selectiva y el entorno comienza a responder de manera diferente. No por magia, sino porque la decisión redefine lo que se tolera, lo que se persigue y lo que se rechaza. Esta lección revela que muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de decisiones definitivas. No deciden qué quieren, no deciden qué no van a tolerar más, no deciden quién deben convertirse para sostener el resultado que dicen desear. La narración profundiza mostrando cómo cada decisión, incluso las aparentemente pequeñas, levantarse temprano o no, hablar o callar, ahorrar o gastar,
entrenar o posponer funciona como un voto silencioso a favor del tipo de vida que se está construyendo y cómo esos votos, acumulados día tras día, terminan formando una identidad. Robbins desmonta la idea de que el cambio ocurre gradualmente por inspiración espontánea. Explica que el cambio real suele comenzar con una decisión contundente que redefine el estándar personal, porque el estándar, no el deseo, es lo que determina el comportamiento a largo plazo. Cuando alguien decide que ya no aceptará cierto nivel de dolor emocional, financiero o físico y lo hace con suficiente intensidad, comienza a buscar nuevas estrategias, nuevas referencias, nuevas acciones, incluso antes de sentirse preparado. La decisión precede a la confianza, no al revés. En esta lección se expone una distinción crucial. Las personas exitosas no toman decisiones perfectas, toman decisiones y luego las hacen funcionar. Entienden que la indecisión consume más energía que el error y que la claridad imperfecta es superior a la confusión prolongada. El relato se vuelve casi clínico al observar cómo la mayoría vive atrapada en decisiones inconscientes heredadas del pasado, decisiones sobre lo que merecen, sobre lo que es posible, sobre cuánto pueden ganar o amar, tomadas en momentos de dolor, ignorancia o miedo y nunca reevaluadas, gobernando décadas enteras desde la sombra. Despertar al gigante interior, en este punto, significa volver consciente ese sistema oculto y recuperar el derecho de decidir de nuevo, desde la madurez, la información y la intención. Robbins enfatiza que una decisión verdadera no es condicional ni frágil, no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias externas, sino que se sostiene incluso cuando la emoción inicial desaparece, porque está anclada a valores y a una visión más grande que la incomodidad momentánea. El narrador describe cómo al decidir, una persona envía una señal clara a su mente: esto no es negociable. Y cómo esa señal reorganiza prioridades, filtra distracciones y fortalece la disciplina. Esta lección no romantiza la decisión como un acto heroico aislado, sino que la presenta como una práctica continua de liderazgo personal, donde cada día se renueva el compromiso de actuar alineado con lo decidido, incluso cuando sería más fácil rendirse. En el trasfondo late una advertencia poderosa: si una persona no decide conscientemente cómo vivir, alguien más, la cultura, el entorno, el pasado, decidirá por ella, y lo hará sin considerar su potencial más elevado. Así, el poder de la decisión se revela como el punto de inflexión entre una vida vivida por defecto y una vida diseñada con intención, recordando que el momento más importante no es cuando todo está claro, sino cuando se decide avanzar aún sin garantías, porque es en ese acto donde el gigante interior comienza, por fin, a despertar. La segunda lección fundamental se adentra en un territorio invisible, pero decisivo: el sistema de creencias que, silenciosamente, gobierna cada aspecto de la vida humana. Y Tony Robbins lo presenta no como una teoría abstracta, sino como el filtro primario a través del cual se interpreta la realidad, se experimentan las emociones y se eligen las acciones. El narrador observa cómo dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y producir resultados opuestos, no por lo que ocurrió, sino por lo que creen que ocurrió, revelando que la experiencia humana no está determinada por los hechos, sino por el significado que se les asigna. Robbins explica que las creencias funcionan como comandos internos, instrucciones automáticas que le dicen a la mente que es posible, que es peligroso, que merece atención y que debe evitarse, y que muchas de estas creencias no fueron elegidas conscientemente, sino absorbidas en la infancia, reforzadas por el entorno y selladas por experiencias emocionales intensas. La narración se vuelve casi arqueológica al excavar en la estructura interna del ser humano, mostrando cómo una creencia aparentemente inocente: el dinero es difícil de ganar, no soy bueno para los negocios, las relaciones siempre terminan mal, no soy constante, puede limitar más que cualquier obstáculo externo, porque actúa como una profecía que se autorrefuerza, guiando decisiones, comportamientos y expectativas sin ser cuestionada. Robbins no demoniza las creencias,
porque reconoce que también pueden ser una fuente de poder extraordinario. Una creencia sólida puede generar resiliencia, creatividad y coraje en circunstancias donde la lógica indicaría rendirse. Y por eso el libro no invita a eliminar creencias, sino a examinarlas, desafiarlas y rediseñarlas deliberadamente. El narrador describe cómo las creencias se fortalecen a través de dos fuerzas principales, la experiencia y la referencia, y cómo una sola experiencia cargada de emoción puede instalar una creencia que gobierne años de comportamiento, mientras que nuevas referencias, historias, modelos, aprendizajes, pueden debilitar creencias antiguas si se introducen con intensidad suficiente. Esta lección revela que muchas personas viven atrapadas no por falta de oportunidades, sino por un sistema de creencias obsoleto que no ha sido actualizado para la persona que son hoy, un sistema diseñado para protegerlos en el pasado, pero que ahora los limita. Robbins introduce la idea de que cambiar una creencia requiere más que pensamiento positivo. Exige un proceso consciente que combine cuestionamiento intelectual, evidencia contraria y una carga emocional que haga que la nueva creencia se sienta más verdadera que la antigua. El narrador enfatiza que la mente humana no distingue entre una creencia verdadera y una creencia útil. Ambas producen resultados reales. Y por eso la pregunta clave no es si una creencia es absolutamente cierta, sino si es empoderadora o debilitante. A lo largo de esta lección se despliega una tensión profunda, la comodidad psicológica de aferrarse a lo conocido frente al dolor inicial de cuestionar lo que ha definido la identidad durante años, y se muestra cómo despertar al gigante interior implica estar dispuesto a sentir incomodidad temporal a cambio de libertad a largo plazo. Robbins destaca que las creencias determinan el enfoque, y el enfoque determina la experiencia emocional. Una persona que cree que los problemas son castigos vivirá ansiedad, mientras que quien cree que son desafíos vivirá curiosidad y determinación, aún enfrentando la misma situación. El narrador pinta escenas internas donde el diálogo mental se convierte en juez o aliado dependiendo del sistema de creencias activo, y cómo ese diálogo, repetido miles de veces, termina consolidando una versión limitada o expansiva de la realidad. Esta lección también confronta una ilusión peligrosa, la idea de que las creencias son hechos inmovibles, cuando en realidad son interpretaciones sostenidas por repetición y emoción, y pueden ser reemplazadas por otras más alineadas con los valores y objetivos actuales. Robbins propone que una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar es decidir conscientemente qué creer sobre sí misma, sobre el dinero, sobre el amor, sobre el esfuerzo y sobre el futuro, porque esas creencias actuarán como un sistema operativo invisible que determina qué acciones parecen posibles o imposibles. En el fondo, esta lección recuerda que no se vive la vida tal como es, sino tal como se cree que es, y que al cambiar el sistema de creencias no se altera solo la percepción, sino la trayectoria completa de la existencia, permitiendo que el gigante interior deje de luchar contra límites imaginarios y comience a moverse con la fuerza de una convicción elegida, no heredada. La tercera lección fundamental desciende al mecanismo más primitivo y al mismo tiempo más influyente del comportamiento humano, la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Una fuerza invisible que, según Tony Robbins, dirige decisiones financieras, relaciones, hábitos y destinos enteros sin pedir permiso a la lógica. El narrador expone cómo, aunque las personas creen actuar desde la razón, en realidad se mueven por asociaciones emocionales profundamente arraigadas que dictan qué acciones parecen atractivas y cuáles resultan intolerables. Desde esta perspectiva, el ser humano no persigue lo que sabe que es correcto, sino aquello que asocia con más placer inmediato o menos dolor percibido, incluso cuando esa asociación es errónea o autodestructiva.
Robbins revela que el problema no es desear placer o evitar dolor, sino haber condicionado el sistema nervioso a encontrar placer en comportamientos que debilitan, procrastinar, gastar sin control, evitar conversaciones difíciles y dolor en acciones que empoderan, disciplina, honestidad radical, constancia, creando así un conflicto interno donde el corto plazo vence al largo plazo una y otra vez. La narración se vuelve introspectiva al mostrar cómo muchas personas dicen querer cambiar, pero su cuerpo reacciona con resistencia, porque a nivel emocional el cambio está asociado con dolor, fracaso pasado, esfuerzo, incomodidad, posible rechazo. Mientras tanto, permanecer igual está vinculado a un placer familiar, aunque sea limitado. Robbins no juzga este patrón, lo explica con precisión quirúrgica, recordando que el cerebro está diseñado para proteger, no para realizar sueños, y que por eso busca lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Esta lección introduce una idea transformadora. El comportamiento cambia de manera sostenible cuando se reprograman las asociaciones de dolor y placer, cuando una persona aprende a vincular dolor inmediato a los hábitos destructivos y placer profundo a las acciones alineadas con su visión y valores. El narrador describe cómo esta reprogramación no ocurre solo con palabras, sino con intensidad emocional, repetición consciente y decisiones respaldadas por acción, porque el sistema nervioso aprende más rápido de lo que se siente que de lo que se entiende. Robbins muestra que las personas exitosas no tienen menos tentaciones ni menos miedos, simplemente han entrenado su mente para asociar más dolor con la inacción que con el esfuerzo, y más placer con el crecimiento que con la comodidad. La narración pinta escenas internas donde una persona, al borde de rendirse, recuerda por qué seguir igual es más doloroso que avanzar, y esa claridad emocional inclina la balanza en favor del cambio. Esta lección también revela cómo el dolor puede ser un aliado cuando se interpreta correctamente. El dolor no es un castigo, sino una señal, un sistema de retroalimentación que indica que algo necesita atención o ajuste, y cuando se evita sistemáticamente, se pierde la oportunidad de aprender y evolucionar. Robbins subraya que muchas vidas se encogen no por exceso de dolor, sino por miedo al dolor, un miedo amplificado por asociaciones pasadas que ya no representan la realidad actual. En este contexto, despertar al gigante interior implica reaprender a usar el dolor como combustible y el placer como dirección, en lugar de permitir que ambos operen de forma inconsciente. Robbins propone que cada persona examine honestamente qué comportamientos está reforzando con placer y cuáles está castigando con dolor, porque ahí se encuentra la raíz de casi todos los patrones repetitivos. La lección avanza mostrando que el cambio duradero ocurre cuando una persona crea rituales emocionales que refuercen nuevas asociaciones, celebrar la disciplina, sentir orgullo al cumplir compromisos, experimentar satisfacción al decir no a lo que sabotea y al mismo tiempo conectar consecuencias negativas claras e inmediatas a la inacción. El narrador mantiene un tono casi documental al explicar que no se trata de negarse placer, sino de elevar el estándar de lo que se considera placentero, desplazando el foco desde la gratificación instantánea hacia la realización profunda. Robbins recuerda que el placer superficial es ruidoso pero breve, mientras que el placer del crecimiento es silencioso pero duradero, y que entrenar esta distinción es una de las habilidades más importantes para una vida plena. Al final de esta lección, queda claro que el gigante interior no despierta por inspiración momentánea, sino cuando el sistema emocional es reeducado para servir a la visión consciente del individuo, permitiendo que el dolor y el placer dejen de ser fuerzas que controlan desde las sombras y se conviertan en herramientas deliberadas para dirigir una vida con propósito, poder y coherencia. La cuarta lección fundamental se adentra en el núcleo más profundo del cambio humano: la identidad. Esa narrativa interna silenciosa que responde a la pregunta ¿quién soy? Y que, según Tony Robbins, gobierna el comportamiento con más fuerza que cualquier meta, hábito o circunstancia externa. El narrador expone cómo las personas no actúan de acuerdo con lo que quieren, sino de acuerdo con lo que creen que son, y cómo toda acción sostenida es una expresión directa de la identidad que se ha aceptado consciente o inconscientemente.
Desde esta perspectiva, intentar cambiar hábitos sin redefinir la identidad es como intentar alterar la dirección de un río sin mover su fuente. El esfuerzo puede existir, pero la corriente siempre termina regresando al cauce original. Robbins revela que muchas identidades se forman temprano, en momentos emocionalmente cargados, a partir de etiquetas, fracasos, comparaciones o decisiones tomadas bajo dolor, y que luego se solidifican mediante el lenguaje interno repetido durante años. Soy así, no soy ese tipo de persona, yo nunca termino lo que empiezo, no soy bueno con el dinero. Afirmaciones que se sienten como descripciones objetivas, cuando en realidad son conclusiones temporales convertidas en reglas permanentes. La narración adquiere un tono introspectivo al mostrar cómo la identidad actúa como un guardián invisible que protege la coherencia interna. Incluso cuando una persona desea mejorar, el sistema interno resiste cualquier acción que contradiga la identidad establecida, no por maldad, sino por necesidad de consistencia. Robbins enfatiza que el cambio verdadero comienza cuando se eleva la identidad, cuando una persona deja de decir «quiero hacer esto» y empieza a decir «este es el tipo de persona que soy», porque en ese momento el comportamiento deja de ser una lucha y se convierte en una expresión natural. El narrador describe cómo las identidades poderosas no se basan en resultados externos volátiles, sino en valores y estándares internos. No soy exitoso cuando gano, sino soy una persona que actúa con disciplina y coraje independientemente del resultado. Esta lección revela que muchas personas viven prisioneras de identidades pequeñas que alguna vez las protegieron, pero que ahora las limitan, y que despertar al gigante interior implica cuestionar esas historias antiguas con honestidad radical. Robbins introduce la idea de que la identidad puede rediseñarse deliberadamente mediante decisiones, rituales y lenguaje consciente, y que cada acción repetida es un voto a favor del tipo de persona que se está construyendo. La narración se vuelve casi ceremonial al mostrar cómo adoptar una nueva identidad requiere compromiso emocional, porque implica dejar morir versiones antiguas de uno mismo, con sus excusas, certezas y zonas de confort. Robbins enfatiza que la mente busca evidencia para confirmar la identidad y que por eso pequeños actos alineados con la nueva definición personal tienen un impacto desproporcionado, ya que comienzan a generar pruebas internas que refuerzan el cambio. Robbins señala que las personas más influyentes no necesariamente tienen más habilidades, sino identidades más sólidas y claras. Saben quiénes son y por tanto saben qué decisiones tomar incluso en la incertidumbre. Esta lección también desmonta la idea de que la identidad es algo fijo, la presenta como una construcción dinámica que puede evolucionar conscientemente si se le presta atención y energía. El narrador explora cómo la sociedad, la familia y la cultura intentan constantemente imponer identidades prefabricadas, y cómo aceptar esas definiciones sin cuestionarlas conduce a vidas vividas por defecto. Despertar al gigante interior, en este contexto, significa reclamar el derecho soberano de definirse a sí mismo, no desde el pasado, sino desde la visión del futuro deseado. Robbins destaca que cuando una persona decide quién va a ser, incluso antes de tener resultados, se libera una energía distinta. Las excusas pierden fuerza, la disciplina se vuelve natural y la resiliencia se fortalece, porque ya no se está actuando para obtener algo, sino para ser coherente con lo que se es. El narrador mantiene un tono reflexivo al recordar que la identidad no se cambia con afirmaciones vacías, sino con estándares elevados y acciones congruentes repetidas hasta que la nueva historia se vuelve creíble. Al final de esta lección, queda claro que la identidad es el eje sobre el cual gira el destino y que al decidir conscientemente quién se elige ser, no mañana, no cuando todo sea fácil, sino ahora, el gigante interior deja de pedir permiso y comienza a expresarse con una fuerza tranquila, constante y profundamente transformadora. La quinta lección fundamental dirige la atención hacia una de las fuerzas más subestimadas y al mismo tiempo más determinantes de la experiencia humana: el lenguaje interno y la calidad de las preguntas que una persona se formula a lo largo del día. Porque, como plantea Tony Robbins,
La vida no responde tanto a los eventos como a las preguntas que la mente hace sobre esos eventos. El narrador revela cómo el diálogo interno funciona como un narrador invisible que interpreta la realidad en tiempo real, coloreando cada situación con significados que generan emociones, decisiones y acciones automáticas. La mayoría de las personas no elige conscientemente ese lenguaje. Lo hereda, lo imita y lo repite hasta que se convierte en una voz familiar que parece objetiva, cuando en realidad es una construcción entrenada por repetición. Robbins explica que las palabras que se utilizan internamente no solo describen la experiencia, sino que la crean, porque el sistema nervioso responde más a la interpretación lingüística que al hecho en sí, y por eso una misma situación puede vivirse como tragedia o como desafío, dependiendo del vocabulario interno disponible. La narración se adentra en cómo frases aparentemente inocentes como «esto es terrible», «no puedo con esto», «siempre me pasa lo mismo», generan respuestas fisiológicas de estrés, contracción y agotamiento, mientras que un lenguaje más preciso y empoderador abre espacio para la calma, la curiosidad y la acción. Robbins no propone positivismo ingenuo ni negar la dificultad, sino refinado lenguaje para describir la realidad sin amplificar el dolor innecesariamente. Cambiar «esto me está destruyendo» por «esto es un reto intenso» no elimina el problema, pero transforma la energía con la que se enfrenta. El narrador observa que el lenguaje interno define el rango emocional disponible y que una persona con un vocabulario emocional pobre vive una vida emocional limitada, reaccionando con las mismas emociones básicas ante estímulos complejos. Esta lección introduce una herramienta poderosa, las preguntas, porque la mente humana está diseñada para buscar respuestas, y las preguntas actúan como comandos que dirigen el enfoque. Cuando alguien pregunta, ¿por qué esto me pasa a mí?, la mente encuentra razones para la victimización, pero cuando pregunta, ¿qué puedo aprender de esto?, o ¿cómo puedo usar esto?, la mente busca soluciones, significado y crecimiento. Robbins enfatiza que la calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de las preguntas que se hacen de manera habitual, y que muchas personas viven atrapadas no por falta de respuestas, sino por preguntas mal formuladas que generan estados emocionales debilitantes. El narrador describe cómo en momentos de crisis la mente tiende a hacer preguntas cerradas y absolutas que refuerzan la impotencia, mientras que las personas entrenadas en este principio formulan preguntas abiertas, orientadas a la acción y al futuro. Esta lección revela que el lenguaje interno también define la identidad. Decir «soy una persona ansiosa» es muy distinto a decir «estoy experimentando ansiedad», y esa diferencia semántica crea distancia, posibilidad de elección y control. Robbins muestra que las palabras no solo comunican, sino que condicionan, y que cambiar el lenguaje interno de manera consistente puede producir cambios emocionales profundos incluso antes de que cambien las circunstancias externas. El narrador mantiene un tono casi pedagógico al explicar que entrenar el lenguaje interno requiere atención consciente, porque la mente volverá a patrones antiguos bajo estrés, y que por eso es fundamental practicar preguntas empoderadoras incluso en momentos triviales, para que estén disponibles cuando más se necesiten. Esta lección también aborda cómo el lenguaje interno puede ser una fuente de crueldad silenciosa. Muchas personas se hablan a sí mismas de una manera que jamás tolerarían de otros, erosionando la autoestima y la motivación de forma gradual pero constante. Robbins propone reemplazar ese juez interno por un entrenador exigente pero constructivo, alguien que confronte sin humillar y motive sin engañar. El narrador describe cómo, al cambiar las preguntas habituales de «¿qué me falta?» a «¿qué ya tengo y cómo puedo usarlo?», cambia el enfoque y con él la emoción y la acción resultante. Esta lección no promete eliminar el dolor ni la incertidumbre, sino ofrecer una herramienta para navegar ambos con mayor claridad y poder. Al final, queda claro que despertar al gigante interior implica asumir responsabilidad sobre el lenguaje con el que se interpreta la vida, porque quien controla las preguntas, controla el enfoque, y quien controla el enfoque, controla la experiencia, permitiendo que la mente deje de ser un obstáculo automático y se convierta en un aliado consciente en la construcción de una vida con propósito, resiliencia
y dirección. La sexta lección fundamental eleva la conversación al terreno donde se decide, en tiempo real, la calidad de cada experiencia, el dominio emocional y el control del estado interno. Porque como sostiene Tony Robbins, no son los eventos los que determinan el destino, sino el estado emocional desde el cual se interpretan y se responden esos eventos. El narrador expone cómo dos personas con los mismos recursos pueden obtener resultados radicalmente distintos simplemente porque operan desde estados internos diferentes, uno dominado por el miedo, la frustración o la apatía, y otro impulsado por la determinación, la curiosidad o la certeza. Robbins define el estado interno como la combinación de fisiología, enfoque y significado, y muestra que quien aprende a influir conscientemente en estos tres elementos adquiere una ventaja decisiva en la vida, porque deja de ser rehén de emociones reactivas y se convierte en arquitecto de su experiencia interna. La narración se vuelve casi cinematográfica al observar cómo en momentos de presión la mayoría entra en estados limitantes automáticos, el cuerpo se contrae, la respiración se vuelve superficial, el enfoque se estrecha hacia lo negativo y el significado asignado refuerza la impotencia. En ese estado, incluso decisiones simples se sienten abrumadoras. Robbins no presenta las emociones como enemigas, sino como señales poderosas que informan sobre necesidades, valores y expectativas, pero advierte que cuando no se gestionan conscientemente, gobiernan desde las sombras. Esta lección revela que el dominio emocional no consiste en reprimir lo que se siente, sino en dirigirlo, canalizarlo y utilizarlo de forma estratégica, entendiendo que cada emoción tiene una función, pero ninguna debería tener el control absoluto. El narrador explica cómo la fisiología, postura, respiración, movimiento, actúa como un interruptor inmediato del estado interno. Cambiar el cuerpo cambia la emoción, incluso antes de cambiar el pensamiento, y por eso las personas con alto desempeño no esperan a sentirse bien para actuar, actúan de una manera que genera un estado de poder. Robbins enfatiza que el enfoque es igualmente determinante. Aquello a lo que se presta atención se amplifica emocionalmente, y una mente entrenada sabe redirigir el enfoque desde la queja hacia la posibilidad, desde el problema hacia la solución, incluso cuando el problema sigue presente. La narración profundiza en el tercer componente, el significado, mostrando cómo reinterpretar una experiencia puede transformar radicalmente la emoción asociada. Un fracaso puede vivirse como humillación o como retroalimentación, y esa elección de significado define si la energía resultante será paralizante o movilizadora. Esta lección confronta una creencia común, que las emociones simplemente ocurren y deben ser toleradas. Robbins desmonta esta idea mostrando que las emociones son patrones entrenados que pueden desaprenderse y reemplazarse mediante práctica consciente. El narrador describe cómo las personas que dominan su estado interno desarrollan una especie de estabilidad dinámica. No son inmunes al dolor, pero se recuperan más rápido, porque no se identifican completamente con una emoción pasajera. Robbins subraya que el liderazgo personal comienza con el liderazgo emocional y que nadie puede dirigir una vida extraordinaria desde un estado interno mediocre de forma sostenida. La narración se vuelve introspectiva al mostrar cómo muchos conflictos externos son reflejos de estados internos no gestionados y cómo cambiar el estado puede disolver tensiones sin necesidad de cambiar inmediatamente las circunstancias. Esta lección también destaca el papel de los rituales diarios como anclas emocionales. Pequeñas prácticas repetidas con intención crean estados de referencia que fortalecen la resiliencia y la claridad incluso en días difíciles. El narrador mantiene un tono firme al recordar que no se trata de estar siempre positivo, sino de estar consciente y en control, capaz de elegir un estado que sirva al propósito del momento. Robbins propone que el verdadero poder no es evitar emociones negativas, sino no quedarse atrapado en ellas, utilizando la emoción como información y no como identidad. Al final de esta lección, queda claro que despertar al gigante interior implica asumir la responsabilidad absoluta sobre el estado interno, porque quien controla su estado, controla sus acciones, y quien controla sus acciones, con el tiempo, controla el rumbo de su vida, transformando la experiencia cotidiana en un terreno de crecimiento deliberado, fortaleza emocional y autodominio real. La séptima lección fundamental
conduce la narración hacia el nivel más elevado de la influencia humana, los valores, el propósito y el significado que se le otorga a la propia existencia. Porque, como plantea Tony Robbins, una vida no se mide por lo que logra acumular, sino por la congruencia entre lo que se valora profundamente y la forma en que se vive cada día. El narrador expone cómo muchas personas persiguen metas que no les pertenecen realmente, impulsadas por expectativas externas, comparaciones sociales o definiciones heredadas de éxito, y cómo esa desconexión entre logros y valores genera una sensación persistente de vacío incluso en medio de la abundancia. Robbins define los valores como las fuerzas internas que determinan qué es importante, qué se prioriza y qué se sacrifica, y muestra que, aunque todos tienen valores, pocos los han identificado conscientemente o los han ordenado con claridad, viviendo así en conflicto interno sin entender por qué. La narración se vuelve profundamente reflexiva al mostrar cómo valores contradictorios, como desear libertad pero priorizar seguridad absoluta, o buscar crecimiento pero evitar incomodidad, crean tensión emocional constante y decisiones inconsistentes, drenando energía vital. Robbins no presenta los valores como ideales abstractos, sino como criterios prácticos que guían decisiones reales, desde cómo se usa el tiempo hasta cómo se responde al dolor y al éxito. Esta lección revela que cuando los valores están claros y alineados, la vida adquiere una coherencia silenciosa. Las decisiones difíciles se simplifican, la disciplina se vuelve natural y la resiliencia se fortalece, porque cada acción se conecta con algo más grande que la gratificación inmediata. El narrador describe cómo el propósito emerge cuando los valores se integran en una visión que trasciende al individuo, porque el ser humano no está diseñado para encontrar satisfacción duradera solo en el beneficio personal. El sentido profundo surge al contribuir, al crecer y al impactar más allá del yo. Robbins enfatiza que el propósito no siempre se descubre, a menudo se construye, a través de elecciones conscientes que alinean talentos, pasiones y valores en servicio de algo significativo. La narración explora cómo una vida carente de propósito tiende a llenarse de distracciones, urgencias artificiales y placeres efímeros, mientras que una vida guiada por propósito tolera mejor el dolor, la incertidumbre y el esfuerzo, porque cada desafío se interpreta como parte de un camino con sentido. Esta lección también confronta la noción de felicidad superficial, diferenciándola de la plenitud. La felicidad es una emoción transitoria, mientras que la plenitud es un estado más profundo que surge cuando se vive de acuerdo con los valores, incluso en medio de dificultades. El narrador mantiene un tono casi filosófico al señalar que muchas personas esperan sentir claridad antes de comprometerse con un propósito, cuando en realidad la claridad suele aparecer después del compromiso, no antes. Robbins propone que definir lo que realmente importa y vivir en congruencia con ello es una de las formas más poderosas de despertar al gigante interior, porque al hacerlo se reduce la dependencia de validación externa y se fortalece la autodirección. La narración profundiza en cómo los valores actúan como un ancla en tiempos de caos. Cuando todo es incierto, saber qué se valora permite elegir con integridad incluso sin garantías. Esta lección revela que una vida plena no es una vida sin problemas, sino una vida donde los problemas tienen significado, donde el esfuerzo está justificado por algo que vale la pena. Robbins subraya que el verdadero éxito es sostenible solo cuando está alineado con los valores más elevados, porque de lo contrario se convierte en una carrera interminable sin satisfacción duradera. El narrador observa cómo despertar al gigante interior en este nivel implica redefinir el éxito no como acumulación, sino como expresión auténtica de los valores en acción diaria. Al final de esta lección, queda claro que los valores y el propósito no son adornos filosóficos, sino el motor silencioso de una vida con dirección, profundidad y sentido. Y que cuando una persona decide vivir desde lo que realmente importa, cada decisión, cada emoción y cada acción se ordenan naturalmente, permitiendo que el gigante interior no solo despierte, sino que camine con propósito firme hacia una vida verdaderamente plena.